Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo va? Bueno, aunque las horas son las que son, que es cuando puedo hacer este directo, es decir, una hora en la que probablemente no os podáis conectar o estéis en otras, mm, pues bueno, es el momento, como decía, que puedo hacer este directo y aprovecho que tengo ahora para, para poder hablar sobre Thich Nhat Hanh, maestro zen, maestro vietnamita y gran impulsor de la paz, del ecumenismo a lo largo del siglo XX y que falleció hace un año. Y bueno, quería hacer pues este homenaje y esta celebración a su memoria y a su vida. Una persona que, como digo, pues de una relevancia internacional importantísimo. O sea, sin duda, Thich Nhat Hanh, quien no lo conozca, pues bueno, cualquiera de sus libros o de sus discursos encontrará pues una profundidad y una sencillez, pues que decir, pues no sé, algo precioso, ¿no? Algo muy bello y que bueno, y quien lo conozca, pues seguramente, pues por poco que conozca de Thich Nhat Hanh, sabrá de la profundidad, ¿no? que supone pues su pensamiento y su obra. Así que bueno, esto es lo que así de entrada pues quería decir, ya que para mí, pues en mi caso personal, Thich Nhat Hanh ha sido una persona que me ha marcado profundamente y también ha sido una persona, pues un referente en muchos aspectos, tanto en el camino propiamente espiritual, ¿no? A lo largo de los años que hace que lo transito y que, como digo, pues bueno, ha sido un referente pues tanto en la senda, para decirlo así, como también en la práctica, ¿no? En la mirada compasiva hacia el mundo, hacia los seres sintientes, etcétera. Bien, entonces este directo, como siempre, pues bueno, saludar a las personas que en este momento estáis, Cintia, saludos, y también a las personas que lo veáis en diferido, y que, bueno, esto, muchas gracias por vuestro interés. Y por otro lado, decir que, bueno, el directo está estructurado en tres partes. La primera parte será una parte más teórica, en la que entraré pues en aspectos dentro de lo que es el budismo zen, de la figura del maestro Thich Nhat Hanh. Buenos días allá, ¿no? Claro, en Argentina. Y pues esto, pues en los aspectos más, digamos, más formales, ¿no? Del budismo, de la figura de Thich Nhat Hanh y también su relación con distintos aspectos como los movimientos civiles en Estados Unidos, etc. Y finalmente, no, perdón, primera parte, segunda parte será la de los poemas, en la que, bueno, básicamente he preparado dos poemas, uno de Thich Nhat Hanh y otro de Fritz Perls, y como, bueno, explicaré pues un poco que vienen a ser el mismo poema, lo escribió previamente Fritz Perls y posteriormente Thich Nhat Hanh lo modificó y por lo tanto, como digo, pues viene a ser el mismo poema, pero desde orientaciones o desde puntos de vista distintos. Entonces me parece interesante pues hacer un poco de explicación, ¿no? De cómo cada, digamos, cada tradición o cada cultura enfoca de una forma o bien de otra digamos, la búsqueda o la experiencia del ser, ¿no? Y finalmente una meditación. También quiero hacer pues una breve meditación en su memoria y ya está. Así que bueno, estas son las tres partes. No sé qué va a durar, supongo que durará pues una media hora este directo. Me gustaría que no durara más, pero bueno, el tema a veces pues requiere pues esto, un proceso un poco más largo, ¿no? Entonces, me he preparado aquí un poco de unas notas y tal, y así también tener el guión. Normalmente los directos los improviso mucho más, pero bueno, este directo pues me apetecía hacerlo con algo más de rigor.
que normalmente siempre son rigurosos los directos, pero por ejemplo, pues a veces doy datos que mismamente digo, pues esto creo que va por aquí o va por allá, pero en este caso, bueno. Empiezo con una cita del Buda, de Samyutta Nikaya, uno de los libros dentro del budismo. Hay lo que se conoce como los tres cestos, en los que se dice que están los cánones del budismo, ¿no? Y en este caso, pues el Samyutta Nikaya sería, si lo tengo ahí, sería un texto canónico dentro del budismo. Dice: yo enseño dos cosas, oh discípulos, el sufrimiento y la liberación del sufrimiento. En el Samyutta Nikaya son dichos de Buda y bueno, es una frase que ejemplifica muy bien pues, lo que es el budismo propiamente, el budismo en su raíz más esencial, que es básicamente la liberación del sufrimiento, ¿no? Entonces, si pensamos en Siddhartha Gautama, es decir, en el Buda, ¿no? en el despierto, en el iluminado, lo que precisamente propone el budismo es la liberación, la extinción del deseo, que, como dice el budismo, pues el deseo es el que produce apego, y al producir apego produce sufrimiento, ¿no? Entonces es una cadena que se va, una inercia que se inicia y que no tiene fin, para decirlo así, y que por lo tanto esto crea el samsara, crea la rueda del nacimiento y del renacimiento, o lo que es lo mismo, también crea el karma, y de aquí nos vamos atando a una cadena infinita de causa y efecto, y produce por lo tanto pues esto, ¿no? Pues el sufrimiento en los distintos planos o en los distintos aspectos de la persona, que a través de los cuales se apega pues esto, el deseo, se apega a la expectativa, etcétera, ¿no? Entonces el Buda, pues con su sentido también muy práctico, recordemos esto, bueno, ya como entrando más en el tema doctrinario y así más genérico, ¿no? Recordemos que el Buda, justamente cuando le preguntaban sobre cuestiones trascendentales, de índole, pues, ¿existe Dios o no existe? O si hay vida más allá o no hay vida, la respuesta del Buda habitualmente era silenciar, o sea, estar en silencio, ¿no? Era mantenerse pues callado ante lo que consideraba pues bueno, esto es que para quien le interese, hay un libro de Raymond Panikkar, uno de mis maestros, quien pues trata sobre este tema, El silencio del Buda, se llama el libro justamente, y trata de las respuestas, las múltiples respuestas que se han dado a lo largo de la tradición budista a las preguntas que le hacían al Buda, ¿no? Y bueno, es un libro que así a nivel postdoctrinario es muy, muy, muy interesante. Entonces, como decía, pues el Buda justamente lo que promovió fue pues dar respuestas de forma práctica y de forma sanadora, sin que tuvieran que mediar pues yo qué sé, pues especulaciones, ¿no? Respecto pues al mundo invisible, al mundo espiritual, etc. Recordemos también que dentro del budismo pues hay las 4 nobles verdades, que son la base de la doctrina, y que dice que son estas: el sufrimiento es universal, la causa del sufrimiento es el anhelo o el deseo egoísta, Trishna, en sánscrito, el remedio para el sufrimiento es la eliminación del anhelo, y el último, el modo de conseguir la eliminación del anhelo es seguir el camino del medio o el óctuple camino. Esto, para quien, simplemente lo apunto para quien no tenga nociones, o para quien tenga interés pues, en el budismo, pues que tenga un poco para poder situar lo que es la importancia de Thich Nhat Hanh, ¿no? Aquí ya vemos también en estas 4 nobles verdades, ya vemos también la propuesta tan radical que hace Buda, que hace Siddhartha Gautama, quien, recordemos, en su biografía se dice que fue una persona que fue príncipe,
y que, digamos, vivía en palacio, vivía de una forma ostentosa, de una forma como, bueno, como un príncipe se suele decir que vive, ¿no? Que es de forma opulenta y de forma absolutamente entregada, pues, digamos, al deseo, entregada yo qué sé, pues a la experiencia del, del samsara, ¿no? Propiamente, porque al final de lo que hablamos es del samsara, ¿no? Y entonces se dice que Siddhartha tiene tres experiencias, tres, digamos, momentos reveladores, iluminadores, que es por un lado ve pues a la muerte, ve a una persona muerta, por otro lado ve a una persona enferma y por otro lado, saludos, sí, y por otro lado ve a... ahora se me ha ido, pues por un lado ve pues, una persona enferma, por otro lado a un muerto y por otro lado se encuentra también con la experiencia, sí, creo que de la pérdida de la madre de su hijo, es decir, del sufrimiento, ¿no? Y entonces Siddhartha decide abandonar el palacio y emprender una vida que le dé sentido, que le dé pues una, pues, ¿cómo decirlo?, ¿no? Una visión de la vida mucho más profunda de la que tenía, de la experiencia que estaba teniendo en el palacio como príncipe, etcétera, y emprende pues esto pues una búsqueda espiritual del sentido trascendente, ¿no? Las típicas preguntas, si queremos, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, pero siempre actualizadas, en este caso pues en el budismo, pues actualizadas por el Buda, ¿no? Y bien, no voy a contar ahora tampoco con el detalle que requiere pues la biografía de Siddhartha, pero sí que decir que en este lapso tiene una serie de experiencias con distintos maestros o distintos gurús o rishis, digamos como queramos, en India, y a través de estas experiencias se va dando cuenta de que el camino que posteriormente pues, es el camino del medio, o Madhyamika, también dicho en el budismo tibetano, pues esto, ¿no? Pues se va dando cuenta de que el camino del medio, el camino del equilibrio del centro, es el camino correcto, ¿no? Ya que pues con las experiencias que va teniendo con estos distintos gurús, pues es como que sí, vive pues mucha austeridad, por ejemplo, o vive pues experiencias, pues digamos, de casi muerte, pero esas experiencias es como que se va dando cuenta de que por ahí no puede ser, porque tampoco podemos estar en conflicto, ¿no? Con el mundo, con el samsara, ¿no? De aquí también el proverbio, ¿no? Budista que dice samsara es nirvana y nirvana es samsara, es decir, lo trascendente es lo inmanente o lo relativo, y lo relativo a la vez es lo trascendente o absoluto. Bien, esto para ir, digamos, situando pues, lo que es el budismo y lo que es la experiencia de Thich Nhat Hanh dentro del budismo, ¿no? Thich Nhat Hanh fue, como he dicho al inicio, fue un maestro zen, un maestro de... el zen, para quien no lo conozca, pues proviene de Japón. Bueno, perdón, proviene de China, y en Japón, eso es, en Japón es como que florece con su máxima expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que el zen que llega justamente pues, a Vietnam, que es de donde era Thich Nhat Hanh, el zen que florece en Vietnam es el zen que florece también en Japón, es decir, lo que se conoce como el Mahayana, es el gran vehículo que se dice, ¿no? Y dentro del gran vehículo del Mahayana pues aparece el Zen, que es, digamos, una de las ramificaciones que tiene el Mahayana. Las características así pues básicas o de forma muy resumida del Zen es el hecho de que básicamente consideran pues que, a diferencia pues del Hinayana o del Vajrayana, que son otras ramificaciones del budismo, se dice que el Zen, básicamente la experiencia del Satori, de la iluminación, es la experiencia de la sencillez y de la, digamos,
de la transmisión, esto es muy importante, de los patriarcas, es decir, de los maestros que van transmitiendo el conocimiento o la experiencia del Satori de maestro a discípulo, y hay toda una línea sucesoria hasta que, hasta que llega, pues, por ejemplo, Thich Nhat Hanh dentro de la línea sucesoria y entonces se postula como maestro. Esto lo digo porque a nivel doctrinario parece una tontería, pero tiene, digamos, todo un sentido en la orientación, ¿no?, de la enseñanza. Y la enseñanza, pues, como digo, se basa, pues, en el zazen, por ejemplo, en todo lo que es también no me acuerdo la palabra en japonés, los haikus también, lo que son los poemas cortos. Luego tenemos también, pues, el tema del jardín zen, también sería, pues, algo muy importante. La ikebana, es decir, la decoración floral, etc., ¿no? Es decir, florece con esta, a la vez, no solo, pues, en aspecto filosófico, en aspecto doctrinario, sino también en aspecto también artístico, y es algo importante también de tener en cuenta cuando hablamos de Zen, ¿no? Seguimos, luego, ahora os voy a leer otro párrafo que he preparado, a ver si lo encuentro, y que también me parece también, pues, que ejemplifica muy bien, ¿no?, lo que es la enseñanza o la doctrina budista, ¿no? En este caso es de otro libro, Nikaya, que es Kudaka Nikaya, el Udana. El Udana es un texto muy corto dentro de lo que es el canon o de lo que son los textos canónicos del budismo, y es un texto que yo diría que quizás es el más metafísico, en el sentido, pues, de las enseñanzas de Buda, quizá, pues, las más esotéricas, podríamos decir, pero bueno, hay muchos textos, también lo digo, que el budismo justamente es una, digamos, es una tradición que tiene, pues esto, cantidad de textos y de revisiones y de reinterpretaciones. Entonces, bueno, dice el texto así, dice: hay un no nacido, no originado, no creado, no condicionado. Si ese no nacido, no originado, no creado, no condicionado no existiera, no podría haber una escapatoria de lo que es nacido, originado, creado, condicionado. Volvemos a este concepto, ¿no?, del que hablaba hace un momento, entre la diferencia que habitualmente hacemos entre lo trascendente y lo mundano, y cómo justamente en el Buda, en este caso es un texto del Buda, como justamente, pues, si hay, digamos, algo condicionado, algo originado, en el plano relativo, ¿no?, entonces es que, y estamos, por lo tanto, necesitando, o sea, estamos deseando, estamos sintiendo carencia, es que tiene que tiene que haberse originado en algún momento algo, puro o completo, ¿no? Esto lo dice muy bien, por ejemplo, también la tradición hindú, ¿no?, hinduista, ¿no?, con el mantra del Purnamadam, es decir, del todo proviene el todo, ¿no? Y en el plano relativo, cuando uno es capaz de unificar, digamos, lo transitorio, lo que es, pues no sé, pues sí, que tiene un origen y tiene un final, pues en la medida en que vamos unificando esta experiencia, en esta medida también somos capaces de volver al todo, ¿no?, del que provenimos, ¿no? Entonces, esta sería un poco la explicación de este texto, ¿no? Dice: pero como existe aquello que es no nacido, no originado, no creado, no condicionado, se puede proclamar que hay una escapatoria de lo que es nacido, originado, creado, condicionado. Bien, esto, pues, era un poco, ya que Thich Nhat Hanh, volviendo, pues, al tema, ¿no?, Thich Nhat Hanh, justamente su enseñanza, he seleccionado estos textos para destacar, pues, la enseñanza del interser de Thich Nhat Hanh, ¿no?, que justamente apuntaba todo el rato, es decir, en toda su enseñanza y en toda su trayectoria vital, apuntaba justamente hacia esta experiencia
de no nacido, no originado, ¿no? De algo realmente incondicional, ¿no? Algo puro, ¿no? Algo esencial, ¿no? Y justamente, pues, por eso yo creo que también Thich Nhat Hanh ha tenido tanto éxito, tanta resonancia, ¿no? En nuestro mundo, porque su enseñanza era muy básica, muy sencilla, pero de esta profundidad en la que te cala, te llega al corazón, ¿no? Es como está hablando directamente al corazón, ¿no? Luego, por otro lado, pues, que ya hablaré un poco más de ello, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que Thich Nhat Hanh, pues, no solo transmitía una enseñanza, sino que la llevaba a cabo, o sea, estaba justamente, pues, sí, siendo coherente, ¿no? Con lo que decía, con lo que predicaba, ¿no? Algo que también en el día de hoy, pues, yo creo que también es muy necesario, ¿no? Porque las palabras, o más hoy día, con la cantidad de información que corre, ¿no? Que tenemos, pues, acceso a múltiples enseñanzas o múltiples maneras pues, no sé, de hablar del espíritu o hablar de lo trascendente o de Dios o lo que sea, ¿no? Pues como esto, ¿no? De alguna forma uno tiene que encarnar transitar sus propias palabras, ¿no? Y es algo que quien realmente lo intentamos y estamos en ello, ¿no? Pues sabemos de la dificultad que conlleva, ¿no? Que no es banal, ¿no? La enseñanza, ¿no? Hay un proverbio, este aforismo me gusta mucho, ¿no? En la tradición hindú dice: la salvación, dice el sabio, la salvación es como andar por el filo de la navaja. Es decir, estar constantemente en un precipicio por un lado y por el otro, ¿no? Porque el camino al corazón, ¿no? El camino del ser, ¿no? Básicamente requiere mucha atención, ¿no? Mucha disponibilidad, ¿no? También para poder vernos y ser vistos con los ojos, digamos, entre comillas, de Dios o del amor, ¿no? Para decirlo así rápido, ¿no? Bueno, en fin, ya ves que es que me pongo a hablar y me voy de un tema a otro, pero bueno. Nada, sí, este es de otro libro que dice así. De momento estoy haciendo, siguiendo, o sea, estoy citando textos, de momento estoy citando textos de Buda, o sea, de lo que es el canon o de los textos canónicos, pero para luego, pues sí que citaré, pues, el poema de Thich Nhat Hanh y bueno, dice esto, dice: vacía, serena y carente de yo. Es la naturaleza de todas las cosas. En realidad no existe ningún ser individual. El otro día justamente hice el directo sobre Nikola Tesla y la conciencia cósmica y justamente apuntaba a esta cuestión de que los pensamientos, o sea, que no tenemos pensamientos individuales, no tenemos, digamos, lo que es, ¿cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo? ¿No? No hay un individuo, ¿no? Es algo que, por más que nosotros, nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura occidental está justamente orientada hacia la concepción de la singularidad, ¿no? De la individualidad, ¿no? Como algo, no sé, como algo excluyente, ¿no? Que, bueno, cuando trate sobre la Biblia, pues sí que haré mucho hincapié en este tema, que es algo que parece como muy obvio, ¿no? Nos parece muy obvio, ¿no? Mientras que la experiencia en general en Oriente es justamente la contraria, aunque nos parezca, pues, como decir, bueno, es que, claro, nosotros lo justificamos de manera que decimos que los asiáticos, los orientales o los otros pueblos son pueblos retrasados, ¿no? Algo así muy, muy estúpido, pero bueno, este es otro tema. Entonces dice: en realidad no existe ningún ser individual. No hay un final ni un inicio, ni curso medio alguno. Todo es una ilusión, como en una visión o un sueño. Todos los seres en el mundo están más allá del reino de las palabras. Su última, pura y verdadera naturaleza es como la infinidad del espacio. Del Prajnaparamita. Este texto. Bueno,
ahora me he quedado así... Porque sí, se me ha venido una idea, pero bueno, se me ha ido. Bueno, ya vemos, ¿no? Pues la importancia de la impermanencia, ¿no? Algo también importante dentro de la doctrina budista es justamente el anitya. Anitya, que es el principio de impermanencia, ¿no? Luego tenemos también otro principio que es anatma, es decir, no hay individualidad, no hay alma individual, no hay salvación individual, ¿no? Son conceptos, como digo, pues que nos rompen, ¿no? Totalmente la lógica aristotélica en la que hemos crecido y que consideramos que es la válida, ¿no? Justamente pues Thich Nhat Hanh, cuando habla del interser y habla de... ¿no? Hace ese ejemplo, ¿no? Da ese ejemplo entre la nube que llueve, que deja caer gotas, que caen en el mar y que a la vez cuando se evaporan vuelven a ser nube, etcétera, 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 ¿no? En un proceso continuo de Pratyatsamutpada, perdón por la dificultad de esta palabra, pero es que Pratyatsamutpada es un concepto que es el de interdependencia. Interdependencia entre todos los seres, entre la realidad y la digamos, la realidad absoluta o el principio absoluto y el principio relativo o el principio transitorio, ¿no? En el que estamos, como el de la Tierra, ¿no? Bueno, bien, dice, el siguiente texto es así, dice: efímero es este mundo, el crecer y el decaer son su naturaleza. Las cosas surgen y de nuevo cesan. ¡Qué maravilla y paz tan gozosa! Este texto lo he seleccionado porque me ha hecho recordar a un poema de Thich Nhat Hanh que dice, ¿cómo decía? Algo así como que él era todas las cosas de la naturaleza, es decir, no va dando ejemplos, ahora no me acuerdo, si lo tenéis en mente o así, pues, o si no lo podéis buscar también, ¿no? Pero justamente pues hace referencia al hecho de que somos naturaleza y formamos parte, es decir, hay una empatía, una resonancia de la que, bueno, pues hablaban, por ejemplo, los griegos, ¿no? O hablaban la tradición grecolatina, ¿no? También se llena de este concepto de armonía o de resonancia, ¿no? Con la naturaleza, con la anima mundi, ¿no? Y entonces Thich Nhat Hanh, pues, hace justamente en este poema expresa lo mismo, ¿no? Que cuando él se vaya, en realidad no se va a ir digamos, un alguien, ¿no? Sino que se va la vida, ¿no? O sea, o transita la vida, ¿no? Para decirlo así. En este sentido, pues bueno, Thich Nhat Hanh tenía muy claro, ¿no? La enseñanza de la impermanencia, de la Natman, ¿no? Del que he hablado hace un momento, ¿no? Y este texto me encanta, es del Dhammapada. Dhammapada es el texto, yo diría que quizás es el más conocido del budismo, de los dichos de Buda y justamente de la enseñanza, ¿no? La enseñanza del Buda, he hablado antes de las 4 nobles verdades, del óctuple camino y justo o juntamente con esta doctrina, la enseñanza del Buda se podría resumir, y se resume de hecho en las 3 joyas, ¿no? Las 3 joyas, que es el refugio de todo ser humano para poder transitar una vida plena, pero a la vez también que la conduzca, ¿no? Que nos conduzca a la salvación, ¿no? A la salvación, como he dicho, del sufrimiento, del deseo, ¿no? Entonces, el Buda habla de las 3 joyas, que son el Buda, los iluminados previamente, el Buda, luego la Sangha, que es la comunidad con la que establecemos un objetivo o digamos, un camino, una senda, ¿no? Para alcanzar la salvación y alcanzar el nirvana en este caso. Y la última joya es el Dharma, ¿no? El Dharma como la enseñanza que en el budismo justamente toma una relevancia muy, muy profunda, ¿no? Porque Dharma, que es una palabra o un concepto que proviene del hinduismo,
en el hinduismo, pues recordemos la Bhagavad Gita, por ejemplo, dentro del Mahabharata, ¿no? Pues la importancia que tiene la moral, ¿no? El concepto o la experiencia moral de la vida, ¿no? En un sentido ético, ¿no? No en un sentido moralizador o castrador, ¿no? Sino en el sentido de que tiene unos principios, la vida está regida por unos principios éticos, ¿no? De respeto, ya sabemos, ¿no? No matar, etcétera, por ejemplo. Pues el hecho de respetar estos principios, ¿no? Requiere la enseñanza o está expresada a través de la enseñanza del Dharma, ¿no? El Dharma hinduista. Pero, como decía, el budismo recoge este Dharma del hinduismo y lo pone en el eje central de la enseñanza budista. Por eso es una de las tres joyas, ¿no? Como he dicho, el Buda, la Sangha, la comunidad y finalmente el Dharma. Bien, todo esto para decir que el texto más importante o más conocido es el Dhammapada, que justamente es el camino del Dharma, se traduce. Dice así, la atención es el sendero hacia la verdadera vida, la indiferencia es el sendero hacia la muerte. Los que están atentos no mueren, los indiferentes son como si ya estuvieran muertos. Esto me resuena también con la enseñanza de Jesús, ¿no? Aquello que dice, ¿no? Dejad que los muertos entierren a los muertos, ¿no? Dejad que los indiferentes, ¿no? También algo que tenemos así súper presente, ¿no? En nuestra cultura, que es una cultura básicamente nihilista, ¿no? Orientada hacia el vacío, no en el vacío de Shunyata, del que hablaba también en el vídeo anterior, de la Shunyata budista, sino vacío de contenido, ¿no? Vacío, digamos, de ética o de sentido profundo, ¿no? De la vida. Y bueno, finalmente pues ya acabo con este libro y ahora ya pasaré a los poemas que tengo preparados. Y es justamente pues sobre es del Dhammapada también y bueno, sobre esto que comentaba hace un momento. Ahora os leo. Todo cuanto somos es el resultado de nuestros pensamientos. Se basa y se forma de acuerdo a los mismos. Con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Si habláis o actuáis con pensamientos dañinos, los problemas os seguirán como la rueda sigue al buey, que tira del carro. Aquí hay algo interesante, ¿no? Que apunta al hecho de que hablando de los pensamientos, ¿no? Hace un rato, en este directo mismo, hablaba de que el primer texto que leí, si no recuerdo mal, o el segundo, hacía alusión justamente a que no somos seres individuales, no somos seres singulares, y que, por lo tanto, los pensamientos, esta es una cuestión que el otro día, pues a la que aludía en el directo anterior, que la pregunta sería, ¿soy yo que pienso los pensamientos o son los pensamientos que me piensan a mí? Algo que, como decía, pues parece una tautología, es decir, una tontería, ¿no? Porque es como, ¿qué más da, no? Si yo pienso los pensamientos o si los pensamientos me piensan a mí. Pero, digamos que no, que yendo un poco más allá, no es algo banal, ya que el hecho de que yo pueda, o sea, que los pensamientos me piensen a mí, para decirlo así, es como que nos sitúa ya en otro plano, ¿no? De comprensión de la realidad y nos sitúa también en un plano pues mucho más abierto, ¿no? O sea, mucho más infinito, ¿no? Que no en el hecho de pensar que mi pensamiento, lo que yo expreso, es únicamente mío, ¿no? Algo absurdo, es que, bueno, en fin, no lo voy a desarrollar ahora, pero toda la cuestión de la epistemología o toda la cuestión, digamos, de cómo hemos llegado a creer que somos seres individuales separados es, digamos, de una neurosis y de una ilusión absoluta, ¿no? Pero bueno, esto no es algo a lo que quiera entrar ahora, ¿no? Pero solo lo apunto, ¿no? Porque de alguna forma, y bueno, ya lo enlazo con el texto, ¿no? Con lo que estaba leyendo, pues de alguna forma es como que nos permite poder vivirnos, poder objetivarnos de tal manera que nos permita
liberarnos de la carga, ¿no? De la carga de la identidad, de la carga de ser un algo rígido, un algo único, ¿no? Sino es que es la vida que está, digamos, expresándose a través mío, ¿no? Claro, esto nos libera, como digo, y a la vez, bueno, me viene la frase de San Agustín, ¿no? Que decía, ama y haz lo que quieras, ¿no? O sea, justamente es dejar transitar el amor, transitar la vida, aquello esencial, y no querer apoderártelo porque, yo qué sé, porque creo que es algo exclusivo de mí o de mi pensamiento, sino es la vida, ¿no? Entonces, esto nos permite, pues, las relaciones, la relación con, no sé, pues, con la trascendencia, conmigo mismo, etcétera, nos pone en otro punto totalmente distinto. Bueno, ya acabo con el texto. Dice, todo cuanto somos es el resultado de nuestros pensamientos, se basa y se forma de acuerdo a los mismos. Con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Si habláis o actuáis con pensamientos armoniosos, la felicidad os seguirá como si fuera vuestra propia sombra, sin separarse jamás de vosotros. Bueno, esto del Dhammapada, bueno, esto es un libro, es un compendio de la palabra del Buda, y es un compendio de los sermones. Bien, ahora voy con los dos poemas y nada, paso a comentarlos un poco y luego pues la meditación. Como dije al principio, pues este directo está estructurado en 3 partes. Esta sería la segunda, que es este par de poemas, y luego ya finalmente la meditación. Bien, el primer poema, he preparado 2 poemas, uno de Fritz Perls, recordemos Fritz Perls, como, bueno, sí, el creador, aunque no fue propiamente el creador, simplemente le dio, pues, digamos, le puso nombre o le puso un contenido, sí, es como que creó la Gestalt, aunque la psicología de la forma, que es de donde proviene Gestalt, y que se sintetiza en forma más, pues esto, más resumida en la terapia Gestalt. Entonces Fritz Perls, pues, lo que hizo fue definir la terapia Gestalt y darle un contenido mucho más profundo y mucho más espiritual, ¿no? También. Bien, el primer poema es de Fritz Perls y dice, yo soy yo, tú eres tú. Este es el título del poema, yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo, cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti, cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Bien, este es el primer poema y luego, posteriormente, Thich Nhat Hanh, dando respuesta a este poema, dice lo siguiente. Tú eres yo y yo soy tú. ¿No es evidente que nosotros intersomos? Tú cultivas la flor en ti mismo, para que así yo sea hermoso. Yo transformo los desperdicios que hay en mí, para que así tú no tengas que sufrir. Yo te apoyo, tú me apoyas. Estoy en este mundo para ofrecerte paz. Tú estás en este mundo para traerme alegría. Bueno, tomo un poco de agua, que tengo la boca un poco seca. Dije media hora, pero creo que ya llevo como 45 minutos. Bueno, en este caso, en estos 2 poemas, ya podemos decir muchas cosas, ¿no? De cómo serían así rápidamente como el verso y el reverso, ¿no? De la misma moneda, ya que Fritz Perls, su poema está orientado justamente hacia esta individualidad,
¿no? Hacia el principio occidental, ¿no? Que pensemos en René Descartes, por ejemplo, ¿no? No, ahora se me ha ido. Yo pienso, luego soy. No, se me ha ido, perdón. Eh, Se me ha ido del todo la frase esta tan conocida, ergo sum, cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego soy, creo. Sí, ¿no? Bueno, ahora no sé, se me ha ido, pero bueno, la frase de René Descartes, ¿no? Ya me vendrá, en algún momento me vendrá, pero bueno, dice esto, ¿no? Es justamente esta orientación occidental y de nuestra cultura. Pienso, luego existo. Ay, gracias, Vero, gracias, amor, gracias, muchas gracias. Sí, ¿lo ves? Se me fue del todo. Pues bien, la frase esta, ¿no? Pienso, luego existo. Claro, René Descartes, justamente, pues su orientación es aludiendo a la singularidad, a la individualidad, ¿no? Bueno, que es, digamos, cómo está atravesada toda la cultura occidental, ¿no? A partir también pensemos en el judeocristianismo, es decir, en la cultura judía o en la religión judía, ¿no? El pueblo elegido, etcétera, 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 ¿no? Y mientras que Thich Nhat Hanh, su poema es justamente al hecho, aludiendo a que no hay una individualidad, no hay un ser singular, ¿no? Y que, por lo tanto, en este interser, en esta experiencia de apoyo, de cuidado, de atención hacia el otro, se crea, digamos, la realidad. El Pratyechamutpada, del que hablé hace un rato, el principio de interdependencia, el principio de que en la medida en la que... Y esto también es interesante en la física cuántica, ¿no? Por ejemplo, el principio... ahora no me vendrá tampoco, pero bueno, es el de la no localización, ¿no? Dice esto, ¿no? Cuando dos seres humanos están en contacto, de la misma forma que cuando dos partículas están en contacto, aunque se separen a miles o millones de kilómetros, cuando uno hace un cambio, hace un insight, en el otro se produce automáticamente, o sea, no me acuerdo ahora, no voy a hablar pues de términos de tiempo, ¿no? Pero creo que era menos de un segundo, ¿no? Que se producía al momento, ¿no? Entonces, esto también es lo que, por ejemplo, Rupert Sheldrake, el físico, no, biólogo, perdón, el biólogo británico, muy importante de los años 70, 80, ¿no? Quien postuló la teoría de las resonancias mórficas, ¿no? De la resonancia mórfica, gracias a los experimentos que se hicieron en Australia y en Inglaterra con chimpancés, con simios, que cuando un grupo, eran dos grupos de estudio, cuando un grupo de estudio incorporaba una nueva aptitud o una nueva habilidad, automáticamente en el otro grupo de estudio se producía el cambio, o adquirían esa nueva habilidad. Esto es interesante porque, bueno, la resonancia mórfica, siguiendo pues con el entrelazamiento cuántico, ahora me ha venido el nombre, entrelazamiento cuántico, nos está indicando lo mismo a lo que justamente el budismo, con el principio de Pratyekasamutpada, alude, que es el hecho de la interdependencia, ¿no? Que estamos todos en una... Y es algo también que tiene resonancia con el principio de la caixa, del éter, ¿no? El principio, creo que es uno de los últimos libros de Erwin Laszlo, que justamente habla del campo akáshico, ¿no? Y que, bueno, en fin, es para ir entendiendo, ¿no? El objetivo o la propuesta que nos hace Thich Nhat Hanh con su poema en el que da respuesta pues justamente a Fitzgerald, ¿no? Bien, no quería hacer el vídeo tan largo, se me ha hecho muy largo, y la meditación que quería hacer en honor a Thich Nhat Hanh no la voy a hacer ahora porque no me da tiempo por cuestiones personales, pero ya la haré, no sé si hoy o mañana. Y nada, espero que haya sido vuestro interés. He hablado de muchos temas, pero espero que me hayáis seguido. Un abrazo y seguimos.